Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de una de las producciones históricas más recientes, y esa es la serie de María Antonieta. Esta serie al momento tiene una sola temporada y se estrenó en el año 2022. Como su nombre lo indica, va a contar la historia de la archiduquesa austriaca María Antonieta, quien con solo 14 añitos viajó a Francia para casarse con el heredero aparente, el futuro rey Luis XVI. En la corte de Versalles, María Antonieta tendrá que lidiar con todo tipo de personajes y situaciones que la llevaron a sentir alegría, enfado y frustración. Su matrimonio también resulta una verdadera montaña rusa, aunque sin embargo resulta ser mejor que la mayoría de los matrimonios nobles de su tiempo. La primera temporada concluye con María Antonieta siendo reina y madre de 2 hijos. Esta serie no cuenta realmente nada nuevo que no hayamos visto en otras producciones, principalmente en películas sobre María Antonieta, pero lo que nos ofrece es una visión diferente, vamos a decir feminista, de la historia de María Antonieta, o así lo declararon sus productores. Y claro que dramatiza muchísimos eventos, y a continuación yo les voy a presentar 10 hechos reales y no reales detrás de esta serie. Comencemos con el hecho número 1, su intento de escape. En la serie los primeros meses de María Antonieta en Versalles resultan desastrosos, no solo por el estricto protocolo al que le cuesta mucho adaptarse, sino porque ella no puede lidiar con personalidades tan falsas y ambiciosas. Encima, las cosas con su marido van lentas y completamente vacías, por lo que la joven, aún estando casada, piensa en abandonarlo todo y poder volver a Austria. Históricamente hablando, claro que esto no es verdad. María Antonieta nunca expresó sus intenciones de abandonar su papel como delfina de Francia en las muchísimas cartas que envió a su familia. Ciertamente expresa sus dificultades en la corte, pero también refleja que sus primeros años de vida en Versalles eran tranquilos y hasta rutinarios, lo que la hacía feliz. Fue súper popular con el pueblo, la corte la adulaba, el entonces rey Luis XV la adoraba, el esposo de María Antonieta, el futuro rey Luis XVI, era muy comprensivo y respetuoso con ella, tanto que María Antonieta expresaría que estaba feliz con que Dios le hubiera mandado un hombre tan bueno que era mucho más recto que la mayoría de sus contemporáneos. Así que la llegada de María Antonieta a Versalles no fue tan mala como lo que nos cuenta la serie, y desde luego que ella no habría tenido la opción de poder tomar la decisión de irse, pero de ninguna forma. Ahora pasemos al hecho histórico número 2, las edades. Al inicio de la serie, María Antonieta actúa de forma errática y caprichosa, vamos a decir muy aniñada, mientras que Luis es infantil y tímido. Esto no es muy exacto. Primero vamos a aclarar que sí, ella tenía 14 añitos cuando llegó a Francia y Luis XVI cuando la conoció, pero no eran aniñados, de hecho son descritos como maduros y aburridos. María Antonieta jugaba mucho con los hijos de los sirvientes, pero aparte de eso no se mostraba infantil, sobre todo porque 2 años previo a la boda, se le había preparado para asumir el papel político y real de una reina. Además de todo, el carácter que les dan en la serie es un poco extraño o se siente extraño, porque si bien en la historia pues sí son unos adolescentes, son interpretados por actores mucho mayores, y eso se nota. María Antonieta, por ejemplo, es interpretada por la actriz Emilia Schulz, de 30 años, mientras que Luis es interpretado por el actor Luis Cunningham, de 24 años. Y ahora pasemos al hecho número 3, un exagerado estilo. En el episodio número 8, María Antonieta luce un peinado increíble, con un barco en lo alto de su cabello para celebrar una gran victoria naval. Esto es 100% real. En el año 1778, María Antonieta destacó por ese curioso peinado, y es que ella, además de ser famosa por haber muerto en la guillotina, en su tiempo era la referente de moda en Europa, principalmente por sus vestidos y por sus peinados extravagantes, como el del barco. Este sin duda fue uno de los más destacados y admirados. Por eso la gente en las calles la ridiculizaba así, pero los demás nobles iniciaron como una especie de competencia para ver quién hacía el peinado más extravagante. Unas mujeres usaron pájaros muertos, otras plantas, y así cosas bastante locas, entonces aquí la serie no se equivoca tanto. Y ahora pasemos al hecho número 4, incógnita dentro de la ópera. En el episodio 5, María Antonieta asiste a la ópera con su hermano, con una máscara de tul endeble y sentada en un asiento ordinario en lugar de en el palco real. Finalmente fue reconocida por uno de los violinistas, que resulta ser de color. Aquí voy a aclarar que esto no se trata nada más de una cuestión de inclusión, sino que este personaje es un personaje 100% real. Él existió y es famoso porque era un músico de origen africano que tocó a menudo en la corte de María Antonieta,
Históricamente no nada más la presencia de este hombre es real, sino también es cierto que durante sus primeros años como Delfina, María Antonieta solía visitar París disfrazada. Cuando era descubierta era aplaudida y amada porque en ese tiempo era muy popular. Sin embargo, lo que no es cierto es que ella no usaba ese tipo de máscaras como las que nos cuenta la serie. Y ahora pasemos al hecho número 5, su amorío con Fersen. Desde luego que la relación de María Antonieta y el conde sueco Axel von Fersen es una parte crucial de la trama de esta serie, y aquí nuevamente pues dan por hecho que María Antonieta y Fersen sí tuvieron un amorío romántico y sexual. De hecho, se puede decir que la paternidad del segundo hijo de María Antonieta queda un poco en duda porque realmente no está muy claro si es de su esposo o de Axel. Esto es un poco raro en el sentido de la serie, porque esta serie tiene una transición muy extraña. Les voy a explicar. Por varios capítulos, los primeros capítulos, desarrollan una historia muy bonita entre María Antonieta y su esposo Luis XVI, como una historia de dos adolescentes que se conocen, que son muy diferentes, pero que al final de cuentas pues reconocen el uno en el otro que son buenas personas y llegan a quererse. Y entonces podemos ver pues detalles bonitos que tiene él con ella, un poco de pasión entre ellos, y así va muy bien la serie en ese aspecto, lo desarrolla muy bien, pero de un capítulo a otro pues ella ya como que se aburre de estar con él sexualmente, de él en general, y ella decide enfocarse completamente en Fersen. Como ya les he dicho en otros videos donde les he hablado de María Antonieta, no hay evidencia de que Fersen y ella de verdad tuvieran una relación romántica y menos sexual. Es indudable que él estaba enamorado de ella, y lo deja muy claro en las cartas que le enviaba a su hermana. Sin embargo, en estas cartas, que además eran privadas, él da a entender que sus sentimientos son nada más platónicos. Y por su parte, pues María Antonieta, aunque se mostró muy amistosa con él, nunca dio evidencia de tener algo con él a nivel sexual. Además, Fersen era amigo de Luis XVI también, no nada más era amigo de María Antonieta. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que en general fueron los enemigos de María Antonieta los que se encargaron de poner en duda la paternidad de su segundo hijo, que pues es una estrategia política bastante típica. Aún así, pues claro que es posible que Axel y María Antonieta tuvieran algo, pero es realmente poco probable que llegara tan lejos, no nada más porque ella estaba totalmente vigilada y porque él se estaría arriesgando muchísimo, sino porque en la corte francesa ya se había dado, e incluso en otras cortes, en la danesa y así, que las reinas habían tomado amante o las princesas habían tomado amantes y no lo habían escondido como tal. Se sabía, ¿no? Y más hoy se sabe con la correspondencia que ya muchas veces está abierta. Y en el caso de María Antonieta no se ha podido encontrar ninguna prueba definitiva al respecto. Se sabe que Axel von Fersen tenía muchas amantes, tanto en Francia como en otros países. Y en el caso de María Antonieta, pues curiosamente no hay ninguna evidencia definitiva. Así es que esto es un rumor, pero bueno, al final de cuentas, pues la serie toma la misma versión que han tomado la mayoría de las series y de las películas. Y ahora pasemos al hecho número 6, el enamorado. En la serie, María Antonieta tiene un grupo de amigos y de admiradores. Destaca el pariente de su esposo, Luis Felipe II, duque de Orleans, a quien en la serie vamos a conocer como Chartres. Él más que un admirador está profundamente enamorado de ella. María Antonieta lo sabe y realmente no se toma la molestia de aclarar las cosas, así que lo deja pasar. Ella no le importa su reputación ni nada, y lo vemos llamarla amor, aun cuando ella está embarazada, y pues por eso la situación se vuelve muy tensa y los rumores terminan siendo bastante desagradables para todos los involucrados. Históricamente hablando, esto no tiene mucho de verdad, pero vamos a comenzar con Luis Felipe II. Él fue un personaje real que de hecho apoyó la Revolución Francesa, a pesar de que tenía ascendencia real y que pertenecía a la familia real, y uno de sus descendientes llegó a ser rey de los franceses. Pero bueno, esa es otra historia, enfoquémonos en lo que fue Luis Felipe II. Él era un mujeriego que tuvo un montón de amantes en Versalles, incluyendo a una amiga de María Antonieta, la duquesa de Polignac. Sin embargo, él y María Antonieta nunca fueron enamorados, nunca fueron ni siquiera amigos, y él nunca estuvo enamorado de ella. Más bien los rumores decían que el que estaba enamorado de María Antonieta era su cuñado menor, el conde de Artois, no Luis Felipe II, él no tenía nada que ver, así que pues esta parte no es real. Lo que sin embargo sí es cierto es que el conde de Provenza, el cuñado de María Antonieta, creó muchos rumores malos sobre ella, en especial los que podían poner en duda la paternidad de sus hijos varones, porque, como él era el segundo en la línea de sucesión, si los hijos de ella eran considerados ilegítimos, pues él se convertía en el sucesor al trono. Lo que sin embargo sí hay que tener en cuenta
es que Provenza no era puesto como lo cuenta la serie. De hecho, tenía sobrepeso, no le gustaba caminar ni bailar, no era nada galante, y la higiene de su esposa, quien también vemos por ahí, era pésima y ella era descrita como una mujer muy poco atractiva. Ahora pasemos al hecho número 7, el hermano consejero. En la serie, María Antonieta recibe a su hermano, el futuro emperador José II. Él se muestra exageradamente comprensivo con ella, la aconseja y se esfuerza porque el matrimonio de su hermana funcione, aunque pone ante todo la felicidad de María Antonieta. Esto es históricamente correcto, aunque no como lo cuenta la serie. El futuro emperador José II llegó a Versalles en el año 1777. Así como lo cuenta la serie, su visita fue completamente privada. Él no llegó con una ceremonia, sino que optó por disfrazarse y no usar un gran séquito, mostrando que sus intenciones eran más familiares que políticas, aunque en realidad él iba para resolver fricciones políticas que habían surgido entre Austria y Francia, pero principalmente llevaba órdenes claras de su madre para que hiciera que María Antonieta y Luis XVI consumaran el matrimonio, ya que para ese momento ellos llevaban 7 años casados y era de conocimiento público que no habían podido tener relaciones sexuales. Puede parecer raro que un hermano mayor aconseje a su hermana menor en ese aspecto, pero el acuerdo entre Francia y Austria estaba colocado sobre este matrimonio que podía anularse muy fácil si no se consumaba. Aparentemente, José II fue tan buen consejero que el matrimonio se consumó semanas después de su partida, y para finales de ese año, María Antonieta ya estaba embarazada. Sin embargo, hay que decir que el hermano de María Antonieta no estaba interesado en la felicidad de ella, ni en consentirla, ni en apapacharla, y desde luego que María Antonieta nunca consideró en volver a Austria junto a él. Y ahora pasemos al hecho número 8, intimidades con Dubarry. Desde luego que la serie retrata la enemistad que surgió entre María Antonieta y Madame du Barry, que como ya sabrán, pues se complicó a medida que María Antonieta le negaba la palabra, porque Madame du Barry pues era la entonces favorita del rey Luis XV, pero al final por consejo de su madre, María Antonieta tuvo que ceder, aunque ellas nunca fueron amigas, y apenas Luis XVI alcanzó el trono, du Barry fue sacada de la corte y privada de la mayor parte de su fortuna. Desde luego que la serie va a platicarnos cómo fue esta enemistad o esta rivalidad, pero la verdad es que lo plantea de una forma súper rara. Verán, al inicio Dubarry y María Antonieta no solo no se desprecian, sino que se vuelven unidas, y Dubarry termina siendo como una maestra de la seducción para ella, y hasta llegan a besarse. Después resulta que Dubarry, pues no, es una enemiga, y entonces pues ya ahí comienza ahora sí la parte histórica. Pero bueno, enfoquémonos en esas locuras del beso y esas cosas, pues desde luego que eso no es histórico, ellas nunca fueron cercanas, nunca se besaron, Dubarry nunca le dio consejos de seducción ni nada por el estilo. Y sí, pues es verdad que María Antonieta fue acusada de tener relaciones con mujeres, pero nunca con Dubarry, y eso fue muchísimo más adelante en su vida cuando ya era súper impopular. Pero ya, pasemos al hecho número 9, la rebeldía de María Antonieta. A lo largo de la serie, el carácter de María Antonieta madura muy poco y la vemos como cambia constantemente de opinión, a veces quiere irse, a veces quiere quedarse, a veces le hace caso a su familia, a veces no, y en general es presentada como una mujer rebelde, moderna, emancipada, que lucha constantemente por su libertad personal, por lo que ella no quiere pensar ni en su país natal ni en nadie más que en sus sueños, en su libertad y en su felicidad. Hay que decir que en realidad la apuesta que ha creado la serie es en mucho lo que tiene que ver con María Antonieta y su carácter, porque así es como lo han querido presentar desde un punto de vista pues moderno, feminista, ¿no? Porque ellos consideran que pues ella tenía más esas cualidades. Sin embargo, pues la verdad es que esto está lejos de ser históricamente correcto, y otra vez vemos cómo tratan de meter un concepto moderno en un lugar donde realmente no va, porque entre los muchos defectos que las personas pueden decir de María Antonieta, la rebeldía realmente no era uno de ellos. Sí, era terca, claro que sí, y consiguió formas de huirle al protocolo y buscó vivir a su forma, pero lo hizo de forma sutil, inteligente, y nunca descuidó sus deberes como reina, madre y esposa. Nunca abofeteó a su esposo, nunca se mostró irrespetuosa con él en público, y desde luego, como les digo, estos conceptos pues de feminismo, rebeldía y esas ondas es extraño, porque estamos hablando pues de una mujer que vivió en el siglo XVIII, que fue criada en un entorno muy religioso, a quien se le enseñó que tenía que ser un buen accesorio de la corona. Así es que no era lo que nos trata de plantear la serie o lo que de repente muestra que es como si una mujer moderna hubiera viajado al pasado. Ella tenía un entendimiento muy claro de su mundo.
Desde luego que eso no quiere decir que pues ella fuera completamente pasiva, ¿no? Ella era una mujer inteligente, era caritativa, tomó la iniciativa de incluso intentar ayudar a su familia a escapar cuando ya estaban encerrados, que no era una cosa sencilla, pero de ahí allá esta onda de feminista y rebelde y esas cosas, pues la verdad es que no, y sobre todo también hay que tener en cuenta que ella no era siempre esta niña que plantean en la serie que siempre actuaba sin pensar en las consecuencias, pero pues bueno, ahí está la apuesta que hace la serie. Y por último vayamos al hecho número 10, la agresividad de Luis XVI. De igual forma que hicieron con el carácter de María Antonieta, en esta serie Luis XVI es presentado como una persona muy tímida, pero una vez ya sea rey se vuelve caprichoso y agresivo, no solo con María Antonieta, quien intenta forzar a tener relaciones con él, sino también con uno de sus hermanos a quien golpea. Si bien él ama a su esposa, a veces eso lo lleva a ser impulsivo y violento. Esto desde luego que está muy lejos de la realidad. Luis XVI de hecho era demasiado diplomático, a diferencia de sus predecesores. No era caprichoso ni tenía estos arranques de violencia. Por eso, precisamente, en su tiempo consideraron que él era un rey débil, ya que carecía de las características típicas de los reyes franceses. Su relación con María Antonieta es el claro ejemplo de eso. Él nunca tomó amantes de forma pública, no la humillaba, no la maltrataba. De hecho, él siempre se mostró como un esposo cordial y amable. No hay evidencia de que alguna vez él golpeara a sus hermanos, si bien sí tuvo problemas con uno de ellos, con el conde de Provenza, pues de ahí a golpearlos realmente hay una diferencia muy grande, y en general sus peleas eran más como políticas, como que uno iniciaba rumores, luego el otro tenía que desmentirlos, o se decían cosas en el consejo y así. Pero pues creo que lo que la serie intentó hacer es como darle un poco más de carácter porque siempre lo pintaban como un hombre demasiado tranquilo, entonces creo que aquí quisieron darle como esa chispa, aunque no sé, a mí me pareció que quedó un poco extraño. Pero pues ya eso es todo de mi parte, chicas y chicos. Eso es todo lo que les puedo platicar de esta serie. Realmente, pues no es muy exacta históricamente hablando, sobre todo en el planteamiento que hace de las situaciones y de los personajes. Pero al final de cuentas, bueno, pues ya ahorita está renovada para una segunda temporada. Pues vamos a estar pendientes a ver qué es lo que pasa. La verdad es que esta serie no ha sido tan publicitada como otras series, tal vez porque no está en ninguna plataforma que sea como demasiado famosa o mundialmente famosa. Por lo menos yo les estoy hablando de Latinoamérica. Esta serie, pues para quienes les gustó la película de La Favorita, pues precisamente cuenta con parte de ese equipo, de lo que fueron esos escritores. Entonces, pues de ahí también se entiende un poco el concepto, que no va a ser algo pues ciegamente o fielmente histórico, sino que trata más bien de crear un argumento interesante y de ahí seguirlo. Pero pues no sé si ustedes ya la vieron, díganme si les gustó, si no les gustó. Yo creo que el vestuario es bien bonito, las locaciones pues también son muy muy bonitas, pero en general no sé, yo siento que a pesar de que pues trae una buena producción y tiene más capítulos, yo todavía me sigo quedando con otras películas que ya se hicieron hace muchos años, porque aquí no me gustó el carácter de María Antonieta, siento que le quitaron todas o muchas de sus virtudes, no, y no sé, a mí no me gustó nada, no, pero esa soy yo, por ejemplo, en el caso de Luis XVI, a mí me gustó que desarrollaran un poco el personaje, que le dieran un poco de chispa, pero creo que por ahí tampoco quedó como muy bien. Y de repente, por ejemplo, hay una película que creo que ya les he recomendado antes, que se llama El Escape de Luis XVI, en donde ya presentan un Luis XVI. Esta es como una película documental y en ella Luis XVI pues tiene más carácter, tiene más presencia, incluso lo vemos hacerle una escena de celos a María Antonieta, precisamente por Axel y porque él se entera de las cartas, y es un personaje mucho más realista, es un personaje que sí se entiende, ¿no? Que no nada más es como medio bipolar, como el de la serie, pero bueno, esa es mi opinión, chicas y chicos, puede ser que a ustedes les gustara muchísimo, pero pues eso es todo de mi parte, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.